CSS tiene muchas características nuevas impresionantes que te aseguro no te quieres perder. En este video te voy a enseñar 3 características imprescindibles que debes de conocer de CSS moderno. Y si te gusta este video, te recomiendo que le des like y comentes qué nuevas características de CSS te gustaría aprender. Porque este video es la primera parte de muchas sobre las características que está introduciendo CSS moderno. Así que empecemos a aprender CSS moderno. ¡Empecemos! Empecemos a aprender sobre el nesting o anidamiento en CSS. Para eso tengo una etiqueta figure con la clase figure y un atributo personalizado llamado dataText con la leyenda aprende CSS nesting y una imagen que corresponde a esta imagen con la clase img. En los estilos CSS a todos los elementos les he dado un margen de 0 y un box sizing border box. Además, que al elemento body le di una fuente Arial. Y quiero decirle que el elemento figure tenga un width de 300 píxeles, o mejor le voy a poner la clase card. Yo quiero que el elemento card tenga un width de 300 píxeles, un height de 400 píxeles y un margin de 40 píxeles arriba y abajo y auto hacia los lados. Y también quiero que su elemento hijo card img con la clase img tenga un width del 100% y un height del 100%, además de una propiedad display block. Y voy a dar la card un box shadow de 0 en x, 0 en y, 4 píxeles de blur y un color negro con transparencia. Ahora aquí tengo la imagen. Y el nesting en CSS o anidamiento de selectores nos va a permitir definir un selector dentro de otro. Por ejemplo, voy a poner aquí el selector img. Al yo poner este selector secundario dentro de este selector padre, lo que hará es que el selector secundario va a tomar de referencia al selector padre. Hacer esto es exactamente lo mismo que crear un selector card img. Es lo mismo. Si te das cuenta, se aplica de igual manera. Si yo paso el inspector y hago un poco de zoom y me voy hacia la imagen, voy a poder ver aquí sus estilos. Y aquí tengo un selector img que tiene antes un signo de ampersand. Si paso el mouse sobre este ampersand, me dice que este ampersand representa al selector .card. Es decir, hacer esto es exactamente lo mismo que poner a card img. Es decir, al yo poner un selector aquí, va a tomar por referencia al elemento padre, creando un selector de descendientes. Y si yo pongo aquí un párrafo, con la clase párrafo, y un background color, por ejemplo, negro, lo que hace es crear un selector de descendientes donde vamos a seleccionar al elemento párrafo que esté dentro de card. Y yo puedo seleccionar a un div dentro de párrafo. Y lo que se haría es crear un selector de descendientes con más especificidad, que seleccione a un elemento dentro de card, dentro de párrafo, que sea un div o que tenga la clase div. Esto es lo que hace el nesting en CSS. Y básicamente a lo que nos ayuda es que nos evita repetir siempre al elemento padre y dejar de referenciarlo, lo que hace que tengamos un código más organizado, legible y que lo podamos escribir de una manera más rápida. Ahora hablemos del patrocinador del canal, el cual es Hostinger. En Hostinger podremos alojar nuestros proyectos web con la mejor calidad al mejor precio. Solamente ingresa a hostinger.com/AlexG para obtener un super descuento y vamos a elegir cualquier plan. En mi caso, el plan Premium, que me da muchos beneficios. Por ejemplo, dominio gratis, certificado SSL, hasta 100 proyectos y muchos más beneficios. Y vamos a contratarlo por 48 meses.
Bajaremos un poco y nos pedirá un cupón. Yo voy a poner AlexG en mayúsculas. Y ahora tenemos un ahorro del 64%. Por un plan de 4 años vamos a pagar $120. ¿Qué esperas para tener tus proyectos en internet? Entonces, para resumir, para hacer nesting solamente debes poner un selector dentro de otro. Esto crea un contexto donde el selector anidado o el selector que está dentro se implica que es descendiente del selector donde se encuentra. Y también se implica por defecto que automáticamente se va a poner un ampersand. Este ampersand se le llama selector de anidamiento. Este selector tiene el valor del selector padre. Es decir, si yo creara dentro de Figure un elemento div con la clase div y pusiera un párrafo con la clase párrafo que dijera hola, yo puedo seleccionar al elemento div con la clase div y también al elemento párrafo con la clase párrafo. Y ahora el selector de anidamiento, que es este, tendrá el valor de .card.div. Vamos a ponerle un color de texto al párrafo que sea blanco. Y voy a pasar a seleccionar a este párrafo. Vamos a ir al párrafo y si vemos, ahora el selector de anidamiento es igual a .card.div. Porque el selector de anidamiento representa el contexto o el selector donde fue creado. Pero no es necesario que yo llame al ampersand, por defecto se pone. Lo observas, aquí se pone por defecto, pero yo puedo utilizarlo manualmente para hacer cosas asombrosas. Pero antes voy a decirle a Card que tenga un display grid y que quiero crear columnas o un área donde solamente lo ocupe la imagen. Voy a borrar el párrafo y el div. Y ahora a la imagen quiero asignarle el área IMG. Y como te comenté, yo puedo utilizar el ampersand a voluntad. Así que voy a poner el ampersand o selector de anidamiento y ponerle 2 puntos o 4 puntos y una pseudoclase, que en este caso quiero que sea before. Y lo que hago básicamente aquí es poner a .card before, pero lo hacemos de una manera más sencilla, simplemente utilizando el selector de anidamiento. Aquí sí debo de ponerlo, porque si no lo pongo, lo que hará es crear un espacio, y yo quiero que esté junto, para especificar que quiero crear un pseudoelemento. Voy a poner de contenido al atributo personalizado, que se llama dataText, y voy a ponerlo aquí. Voy a decirle que ocupe el área de la imagen, que tenga un z-index de 10, y voy a ponerle un background color negro, y voy a cambiarle el color a un color, por ejemplo, que sea morado. Voy a activarle grid. Voy a centrar a los elementos o al texto vertical y horizontalmente, además de darle un padding de un rem hacia los costados y alinear el texto al centro para darle un font size de 3 rem y un color blanco, o mejor un font size de 2 rem y un font weight bold para que se ponga en negritas el texto. Y ahora lo que voy a hacer es darle transparencia a este color y perfecto. Se ve muy pero muy bien. Ya creamos un pseudoelemento. Algo que te quiero comentar es que yo no puedo poner aquí un ampersand o un selector de anidamiento, ya que los selectores de anidamiento no funcionan dentro de pseudoelementos ni pseudoclases. Por último, voy a decirle a este elemento que se traslade 100% en X y que rote 180 grados. Y se vería de esta manera. Voy a ir a Card y decirle que todos los elementos que salgan de Card se escondan. Y ahora, yo quiero decirle que cada que pase el mouse sobre Hover, yo quiero que Before cambie y que tenga un Transform con un Translate en 0 y un Rotate en 0. Y si paso el mouse, ¿lo observas? Estupendo. Voy a pasarle una transición de 0.5 segundos para la propiedad Transform y voy a pasar el mouse. Y hemos creado este efecto utilizando nesting en CSS. Hubiera sido más complicado crearlo selector por selector, pero con el nesting no fue necesario. También puedo utilizar el selector de anidamiento
para crear variantes. Por ejemplo, voy a crear una variante que tenga la clase rounded y voy a darle un border radius de 40 píxeles. Básicamente, lo que hace esta clase es decirle que va a seleccionar a los elementos con la clase card y la clase rounded. De tal manera que si yo copio esta etiqueta figure y pongo aquí la clase rounded, le va a aplicar otros estilos redondeados. ¿Lo observas? Esta es la magia del nesting. Nos permite modular bastante los estilos CSS. Y ahora te preguntarás, ¿por qué yo no pongo directamente aquí a IMG? Es decir, que seleccione directamente a la imagen. Bueno, si yo guardo, se rompe todo, porque el nesting actualmente necesita de un símbolo para crear un selector anidado. Los símbolos que te voy a mostrar a continuación, estos deben preceder a un selector. Por eso pongo el punto para indicar un selector de clase y es un selector permitido. Si yo quiero poner un selector de elementos, debo de poner un selector permitido, que puede ser el ampersand, y doy espacio. En este caso sí, debes de poner el ampersand o selector de anidamiento para evitar estos problemas. Otra cosa es que no podemos hacer BEM en el nesting de CSS. Yo no puedo poner aquí, por ejemplo, al selector de anidamiento y seleccionar al elemento IMG, que básicamente esto sería card IMG. Esto se puede hacer en preprocesadores como SAS, pero en el nesting de CSS esto no está permitido. Por ende, no vamos a poder unir selectores con texto. Aquí no se pueden concatenar. Y ahora ya sabes todo lo que debes de saber sobre el nesting en CSS. Y actualmente el soporte para el nesting en CSS en todos los navegadores, según KnightUse, es actualmente del 75%. Y se puede visualizar a continuación los navegadores que ya soportan el nesting, entre ellos Chrome y Firefox. Y veamos una característica muy interesante en animaciones. Para eso tengo este HTML, que es un div con la clase progress y está completamente vacío. Una etiqueta figure con la clase figure y una imagen con la clase img. Esta etiqueta figure se va a repetir 7 veces. Exactamente este es mi HTML y en mi CSS a todos los elementos les di un margen de 0 y un box sizing border box. Al elemento body le di un padding de 100 píxeles arriba y abajo, un display grid y un gap de 2 rem entre cada elemento. Esto es para que entre cada imagen se separe 2 rem, exactamente de esta manera. Al div con la clase progress lo posicioné fijo al navegador con un width del 100% y un height de 30 píxeles, un z-index de 10 para que se sobreponga a todos los elementos y lo posicioné en la parte superior izquierda del navegador. Si lo vemos, está aquí. Se ve muy bien, ¿no? Voy a ponerle un background image que vaya de un linear gradient, que empiece en el color dark red y vaya al color steel blue. Y ahora se vería de esta manera. Solamente le voy a poner que este gradiente sea hacia la izquierda. Si bajo, la etiqueta figure tiene un width del 90%, un height de 300 píxeles y un margin auto. Y la imagen que está dentro de la etiqueta figure tiene un object fit cover para que la imagen no se estire y pierda calidad, un width y height del 100% y un display block. Y se vería de esta manera. Ahora sí, entremos a la nueva característica que te voy a enseñar. Esta característica se llama Animation Timeline. Esta propiedad nos permite especificar la línea de tiempo que determinará el progreso de una animación dada por la propiedad Animation. Básicamente, Animation Timeline nos permite definir la progresión de las animaciones, ahora ya no en base al tiempo, sino a otras características. Por ejemplo, voy a crear una animación con un keyframe y la voy a llamar Progress. Y yo quiero que al 100%
tengo un transform con un scale en X de 1. Esto es normalmente lo que hacemos en CSS. Vamos a decirle que esta barra tome la animación progress y que dure 3 segundos. Y voy a establecer que este elemento tenga un transform con un scale en X en 0. Y lo que hará esta animación es progresar esa barra en base al tiempo, que son 3 segundos. Voy a poner un transform origin a la izquierda y ahora sí verás el progreso en 3 segundos. Además, con un timing function que sea lineal. Y ahora sí, ¿lo observas? Pero actualmente las animaciones son en base al tiempo. Yo puedo cambiar esa progresión, que ya no sea en base al tiempo. Entonces, ya no voy a poner el tiempo. Lo que voy a poner es un animation timeline. Y voy a poner la función scroll. Al poner la función scroll, le estoy diciendo que esta animación va a progresar con base al scroll del documento. Cuando estemos en una posición inicial del scroll, va a ser un 0%. Pero mientras yo baje, esta animación va a ir progresando. ¿Lo observas? Aquí va progresando. Y va a llegar al 100% cuando finalice el scroll. Estupendo, ¿no? Acabo de crear una barra de progreso únicamente con CSS, sin utilizar JavaScript. Voy a ponerle un background color directamente que sea green. Y voy a bajar y aquí está la barra de progreso. Estupendo, ¿no? Hagamos otro ejemplo. Voy a bajar y voy a crear un keyframe que se llame show y que al 100% tenga un transform con un scale en 1 para que aparezca la imagen. Y a todas las etiquetas figure voy a darles un transform con un scale en 0. Y ahora voy a querer crear una animación que referencie a show, pero esta animación va a progresar ahora no en base al scroll, sino a view. Esto indicará que va a progresar con respecto a su visibilidad en el viewport. Si yo guardo, la primera imagen, que es completamente visible, se muestra completamente, pero la segunda imagen es parcialmente visible en el viewport. Mientras yo baje, se va haciendo más visible. Y así de manera sucesiva. ¿Lo observas? Ahora creamos animaciones con respecto a la vista de los elementos. Y esto es estupendo. Esta propiedad es una de las más interesantes. Si quieres aprender más sobre ella, coméntalo para que haga un tutorial en específico sobre esta propiedad. Y si yo voy a Can I Use, me dice que esta propiedad actualmente solamente está disponible para Chrome en su versión 119 y para Edge. Globalmente solamente se puede utilizar en el 42% de los navegadores, pero esperemos que pronto la podamos utilizar en todos los navegadores. Para la siguiente característica, yo tengo este HTML, donde solamente tengo una imagen con la clase IMG, y estos son los estilos. Y hablaremos sobre las media queries en CSS y una característica muy importante que se agregó a las media queries. Para ver esta característica, primero voy a crear una media query, por ejemplo con un min width de 700 píxeles. Y quiero decirle que la imagen, cuando entremos a este tamaño mínimo, va a tener un margin left auto, pero un margin right en 0. Si yo guardo y hago más grande el navegador, en un punto, la imagen se va a pasar a la derecha. ¿Lo observas? Si recordamos, tenemos la palabra min width y max width para media queries. Max width define el tamaño máximo en el que se puede ejecutar un media query y min width el tamaño mínimo para que se ejecute. Pero realmente esto suena muy complejo, ¿no? Muchas veces yo me equivoco entre max width y min width. Por ejemplo, max width 700 píxeles indica que este media query se va a ejecutar siempre y cuando el viewport tenga un ancho máximo de 700 píxeles, es decir, que sea menor o igual a 700. Voy a abrir el inspector y voy a activar el Toggle Device Toolbar. Exactamente de esta manera.
voy a minimizar el inspector y si pongo un tamaño de 700, se ejecuta este media query. Siempre y cuando sea menor a 700 se va a ejecutar, pero si es mayor ya no se ejecuta. Pero actualmente CSS agregó una nueva característica que se llama Media Query Range. Es decir, que nosotros podemos establecer rangos para que se ejecute un media query, pero ya no usaremos la palabra reservada max width o min width. Ahora utilizaremos la palabra width para referirnos al width del viewport y utilizaremos operadores. El operador mayor que, el operador menor que, el operador igual, el operador mayor que igual o el operador menor que igual. Y esta media query se va a ejecutar siempre y cuando esta expresión sea verdadera. Por ejemplo, si yo pongo el símbolo mayor que 500, lo que estoy diciendo aquí es que esta media query se va a ejecutar siempre y cuando el width sea mayor a 500. Es como si aquí tuviera un min width de 500. Y no funciona porque me faltó poner los píxeles. Y ahora sí, este media query se va a ejecutar siempre y cuando el width sea mayor a 500. Pero si yo pongo un viewport en un tamaño de 500, no se ejecuta porque width siempre debe ser mayor a 500. Si yo quiero que cuando entre 500 igual se ejecute, debo de poner un signo de mayor igual. Y ahora sí, si yo pongo un signo de menor que, este media query solamente se va a ejecutar cuando 500 píxeles sea mayor al width del viewport, es decir, un max width, siempre y cuando 500 píxeles sea mayor. Si pongo 500 no se ejecuta. Si pongo 499, ahora sí. Y yo puedo agregar el signo de igual para que ahora a los 500 píxeles igual se ejecute. ¿Lo observas? Al usar esta sintaxis es mucho más sencillo y entendible definir un media query. Incluso puedo definir rangos. Por ejemplo, puedo decirle que este media query se ejecute siempre y cuando el viewport del navegador sea mayor o igual al width del viewport, pero que no sea mayor de 800 píxeles. Y de esta manera estoy poniéndole un rango al media query, diciéndole que a partir de 500 píxeles va a tomar estos estilos. Así que en un tamaño mayor a 500 va a tomar los estilos y no lo toma porque me faltó aquí poner píxeles, no 800. Y ahora sí, en un tamaño mayor a 500 va a tomar este media query siempre y cuando no rebasemos los 800 píxeles de viewport. Y ahora sí, ¿lo observas? Es una manera más sencilla de determinar los media queries. Y el soporte de esta sintaxis es mucho mayor, del 82% actualmente. ¿Te gustaría una segunda parte de características de CSS moderno? Si quieres una segunda parte, déjalo en los comentarios. Y recuerda que si quieres aprender CSS como un experto, ingresa a alexgdesign.com/cursos CSS para obtener el mayor descuento en mi curso completo de CSS. Nos vemos en el siguiente video.